Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 en el día de hoy, después de esta clasificación que hemos vivido en el día de hoy en el Gran Premio de España. Una clasificación que ya lo hemos hablado en el canal con muchísimas sorpresas, lo hemos podido ir viendo, ha tenido desde luego mucha actividad y muchas sorpresas que no nos esperábamos en el día de hoy, ha sido bastante interesante desde luego y tenemos varias cosas que comentar y sobre todo para empezar, lo habéis visto en el titular, lo habéis visto en la miniatura, ¿es posible la remontada de Fernando Alonso? Bueno, pues tenemos que ir hablando al respecto sobre este tema y sobre muchos más, así que vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero con el tema de Fernando Alonso, que bueno, no os lo voy a decir yo, os lo va a decir el propio piloto asturiano, pero Fernando Alonso se ha mostrado bastante optimista para la carrera del día de mañana después de haber reconocido sus propios errores, que él ha sido quien ha tenido los problemas. Recordamos, y os lo cuento antes de que os lo cuente el propio Fernando Alonso, ahora entenderéis por qué, pero el piloto asturiano ha entrado en el día de hoy en la clasificación y en la vuelta inicial, en la vuelta que estaban haciendo de salida antes de dar comienzo la primera vuelta, se ha salido en la curva 14, esa curva tan complicada que ya veníamos avisando a lo largo de toda la semana que esa curva iba a dar quebraderos de cabeza y efectivamente se lo ha dado. El primero de ellos ha sido a Fernando Alonso en la clasificación saliéndose fuera. Eso ha provocado una rotura en el suelo del monoplaza que Fernando Alonso por supuesto ha dicho que ha sido su culpa y que más adelante explicaremos qué es lo que ha repercutido, dónde podría haber quedado Fernando Alonso y qué pasará mañana si de verdad consigue solucionarla. Sí, al final tuvimos un sábado malo, ¿no? Y por mi parte, más que nada, porque puse una rueda en la parte mojada, supongo, porque se me fue el coche en la última curva y fue muy costoso porque, bueno, dañamos el fondo y perdimos prestaciones ya a partir de ahí toda la crono. Y duele un poco más porque fue en la vuelta de salida. O sea, si fuera en la vuelta rápida y te sales un poco de la pista, vale, pero es que fue en la vuelta de calentamiento, así que aún más doloroso, pero bueno, es lo que hay. No tuvimos el mejor sábado, a ver si tenemos el mejor domingo mañana. Ahí estamos viendo a un Fernando Alonso explicándonos por qué ha ocurrido esto, por qué ha pasado este problema que han tenido. Desde luego que ha sido un problema que ha supuesto muchos fallos en el Aston Martin, ha sido un quebradero de cabeza. Hemos visto en la Q3 cómo incluso estaban todavía intentando solucionarlo, no ha llegado a estar solucionado básicamente. Es algo que para mañana no habrá problema y estará solucionado, pero en esta primera sesión de clasificación desde luego que ha sido algo que ha lastrado muchísimo a Aston Martin y más o menos luego lo veremos. Aún así, después de todo esto, se ha mostrado, como he mencionado, bastante optimista para el día de mañana. Ha comentado que podría haber hecho Fernando Alonso un mucho mejor intento y viendo los resultados que ha tenido y demás, cree que podría haber llegado a estar incluso en el segundo puesto. Optimista porque creo que, como digo, perdimos prestaciones en el suelo y en esta última vuelta de la Q3 volví a cometer otro error en la curva 10, que me salí un poco por la parte húmeda. Y si no venía para hacer 12-7, que hubiese hecho segundo. Así que si con el coche dañado estábamos por luchar por la primera línea, creo que tenemos muy buen ritmo para mañana. Y además, bueno, antes de entrar en materia y demás, tenemos que hablar de lo que él preferiría para mañana, porque la previsión de lluvia pone que podría llegar a llover y él quiere lluvia para mañana, él quiere locura. Al contrario que, por ejemplo, en Mónaco, que él quería una carrera tranquila y no quería que llegase esa lluvia, en este fin de semana sí quiere la lluvia. Lluvia, yo creo, saliendo atrás, normalmente cuanto más caos haya en la carrera, igual puedes pescar en río revuelto, así que si llueve mañana estaríamos contentos. Así que eso es lo que ha dicho Fernando Alonso y no solo él, también lo ha dicho Mike Crack, el jefe del equipo Aston Martin, ha estado hablando al respecto sobre Fernando Alonso, sobre lo que ha ocurrido, sobre este problema y nos ha dicho más o menos lo mismo que también nos ha llegado a decir Fernando Alonso previamente, como ya hemos estado contando, y es que podría haber llegado a quedar supuestamente él, según lo que ha comentado Fernando Alonso, que podría haber acabado en ese segundo puesto. Eso es lo que nos ha contado tanto Alonso como Mike Crack. Los dos han coincidido en lo mismo, que podríamos haber visto hoy un segundo puesto. Que por cierto, no habla muy bien tampoco del Lance Stroll realmente por haber quedado en el puesto que ha quedado, porque él no ha tenido problemas. Hoy ha conseguido por primera vez esta temporada superar a Fernando Alonso, pero claro, viendo que él no ha tenido problemas y que Alonso sí, no está tan lejos. Un Fernando Alonso que mañana parte octavo gracias a la penalización de Pierre Gasly. ¿Qué penalización estaréis diciendo? Bueno, pues ha recibido 2 penalizaciones, lo que ha resultado en 6 puestos de penalización. Eso implica que va a salir décimo en este Gran Premio porque ha clasificado cuarto. Gracias a esa penalización de Pierre Gasly, pues Fernando Alonso sube un puesto. En lugar de la posición en la que había clasificado, finalmente saldrá en ese octavo lugar. Ahí es donde tenemos a Fernando Alonso para el día de mañana y veremos
cómo consigue acabar próximamente, cómo consigue acabar el fin de semana en el Gran Premio de España. Se ha mostrado muy motivado y la pregunta, ¿realmente tiene posibilidades Fernando Alonso de poder remontar en el Gran Premio de España? Bueno, pues realmente sí. Ha mostrado un buen ritmo, ha mostrado que realmente podría haber hecho una mejor clasificación de no ser por este problema que ha tenido en el suelo. La degradación que maneja Aston Martin siempre es muy buena y si todo eso se junta, mañana, si además llega a haber algo de locura y consiguen Aston Martin manejarlo bien, podría haber una remontada de Fernando Alonso. Por supuesto, yo no quiero decir nada que no sea posible, es decir, yo no estoy diciendo que mañana vayamos a tener remontada del piloto asturiano. Pero saliendo octavo, teniendo en cuenta pues que puede haber esa cierta locura, teniendo en cuenta lo abrasivo que es este trazado y lo bien que maneja Aston Martin siempre los neumáticos, la degradación, es posible cierta remontada. Y no estoy diciendo en esta remontada que Fernando Alonso vaya a llegar mañana al podio. O sea, no estoy diciendo esas palabras, por supuesto que no. El podio está complicado, pero una remontada, un mejor puesto, desde luego que sí. Es la peor. Igualmente he visto a mucha gente defraudada y desde luego que, a ver, que encima que esto haya ocurrido en España es sinónimo, puede llegar a dar un poco de tristeza, pero es la peor posición de salida de Fernando Alonso este año y es un noveno puesto. Hasta ahora era un sexto, ha bajado al noveno puesto. Mañana saldrá octavo, pero vamos a tomar el puesto de clasificación. La peor clasificación es un noveno puesto, teniendo en cuenta que ha tenido problemas en una clasificación donde Leclerc se ha quedado fuera en Q1, donde Checo se ha quedado fuera en Q2, donde Russell se ha quedado fuera en Q2, y esto implica que ha habido pilotos sin estos problemas que han tenido Fernando Alonso en el suelo de monoplaza, que han tenido tantos problemas porque la sesión ha sido tan complicada que se han quedado fuera de los 10 primeros, y Alonso con problemas aún así ha conseguido entrar en los 10 primeros y ha conseguido clasificar noveno. Realmente está muy bien la clasificación, teniendo en cuenta las limitaciones que tenía. Si realmente tiene ese ritmo para quedar segundo, según nos comentan Aston Martin, pues desde luego que tiene una muy buena posibilidad mañana. Llegar al podio está complicado, sobre todo porque además tienes detrás a un piloto que va a llegar al podio, salvo que se le ponga la vida imposible, que estoy hablando de Checo Pérez. Teniendo en cuenta eso, tienes que llegar a Sainz. Llegar a Sainz va a ser mañana complicado por las posiciones en las que salen ambos, pero bueno, que desde luego que lo intentará y como hemos visto ya se muestra bastante motivado. Otro que se ha mostrado muy motivado, otro piloto local, que lo ha hecho estupendamente, muy bien por parte del piloto madrileño, es Carlos Sainz. Clasificación bestial para el piloto español, para el piloto madrileño Carlos Sainz, que consigue clasificar segundo. Mejor puesto de salida de Carlos Sainz esta temporada y mañana intentará conseguir el podio. Nunca lo ha hecho en el Gran Premio de España, ese es su objetivo. Tiene una muy buena posición para mañana y da por hecho que va a llegar Checo, así que lo que comenta es que tiene que pelear por ese tercer puesto. Lo ha hecho genial, mientras que su compañero de equipo, luego hablaremos sobre Charles Leclerc, mientras que Leclerc ha clasificado en 19ª posición, él ha quedado segundo. Por ritmo real ambos, se ha mostrado cómodo con las complicaciones que había en el trazado en el día de hoy, con el trazado tan complejo por las temperaturas. Aún así, él ha conseguido rendir, ha conseguido estar muy bien. Carlos Sainz, además, que ha dicho que bueno, que ha sido una clasificación de las más complicadas que él ha vivido en el circuito de Montmeló, que nunca había visto un circuito de Montmeló tan complicado. No es habitual, es la primera vez. Si mañana llueve, va a ser la primera vez desde el año 91 que llueve en el circuito de Barcelona-Cataluña en el Gran Premio de España. Nunca ha llovido antes en este Gran Premio porque por los meses en los que se suele hacer, esas temperaturas no son normales. Las que estamos viendo en Barcelona son unas temperaturas mucho más bajas y con esta probabilidad de lluvia. Entonces, ninguno de los pilotos estaban acostumbrados a esto y Sainz ha sabido rendir muy bien. Ha dicho que no se ha dejado nada y además también ha mencionado que gracias a la afición, por así decirlo, gracias a ese impulso que le puede haber llegado a dar también la afición, ha sido por lo que ha conseguido este segundo puesto, esa primera fila para el día de mañana, así que veremos qué tal puede rendir. No es el mejor puesto de salida del equipo Ferrari, porque Ferrari sí ha conseguido un primer puesto que fue la pole de Leclerc, pero desde luego es el mejor puesto de salida de Ferrari de Carlos Sainz esta temporada, y veremos qué es lo que puede hacer junto a Max Verstappen. Lo he mencionado anteriormente, da por hecho que va a llegar Checo, es más, ha dicho que los simuladores que ellos tienen es que vaya a llegar Checo, o sea que en ese sentido no tiene ninguna duda y no pone en duda eso y no piensa en quedar segundo. Él ha sido claro y sin tapujos de al final el objetivo va a ser quedar tercero, prácticamente le ha faltado decirlo textualmente lo que estoy diciendo, así que mañana peleará por esa posición y alguien que va a pelear por el primer puesto sin lugar a dudas no ha tenido rival,
es Max Verstappen. Max Verstappen sonríe en el Gran Premio de España, ha liderado todas las sesiones libres 1, libres 2, libres 3 y domina, mejor dicho, la clasificación. Sin rival Max Verstappen en el Gran Premio de España, que mañana buscará una nueva victoria, desde luego que lo ha hecho muy bien, y además con todas las complicaciones que ha habido de los distintos pilotos, él va y ha soltado que ha sido una gozada conducir aquí. Hemos visto a su compañero de equipo con problemas, a Russell con problemas, a Leclerc con problemas, Fernando Alonso saliéndose de pista, los dos Hamilton también con ciertos problemas, Russell ya lo hemos mencionado que se cae en Q2 y va Max Verstappen y dice que, sí, que por él casi una gozada conducir en este trazado, que ha encontrado perfectamente la sintonía con el circuito y que iba sobre raíles, ha llegado a decir, sobre el monoplaza. Nada, no tiene rival, por favor. Búsquenle un rival a Max Verstappen porque es que no tiene rival. Este era un fin de semana donde Checo necesitaba cumplir y necesitaba recortarle puntos a Verstappen, o por lo menos que no se le fuera mucho. Veremos la posible remontada que puede tener el piloto mexicano mañana, pero desde luego sin rival ya saca muchos puntos y mañana la victoria para Checo está muy complicada, por no decir imposible. Como no le pase algo a Verstappen, va a ganar liderando, dominando, sin rival, sin lugar a dudas. Es que ha sido tan fuerte su ritmo que en la Q3 ha hecho la primera vuelta, ha sacado un segundo a toda la parrilla y la han tenido que frenar en el segundo intento Red Bull porque ya habían visto que nadie les superaba y Verstappen ha seguido empujando. Y le han dicho, si ya está, no necesitas empujar. Y él ha dicho que se lo han dicho, que ha dicho que pare, y han tenido que insistirle porque él quería cerrar la vuelta independientemente, aunque ya tuviera la pole. Es espectacular. Max Verstappen, no hay nada como él ahora mismo. En el mundo del automovilismo, seguramente en el mundo de la Fórmula 1, sin lugar a duda, es espectacular y además, pues eso. Y además ha hablado de que le encanta venir a Barcelona, le encanta a la gente, como ha llegado a decir, le encantan todos los recuerdos que tiene y que quiere conseguir una victoria más. La logró el año pasado, la ha logrado otros años como 2016, su primera victoria vino en este circuito, 2016, con aquella doble colisión de los dos Mercedes, de tanto Nico Rosberg como Lewis Hamilton, dio pie a que Max Verstappen consiguiera su primera victoria en su primera carrera con el equipo Red Bull. Así que mañana tiene una muy buena posición de salida para Max Verstappen, desde luego ese primer puesto. Hay bastantes metros hasta la salida. Es factible, si Carlos hace buena salida, que le pueda llegar a adelantar. Es factible hasta que veamos un adelantamiento de, pues pongámonos en otro caso, Lando Norris en el tercer puesto, Hamilton que va a salir cuarto. Es posible todo eso. Pero vamos, Verstappen no tiene ningún problema. Hablábamos de que Fernando puede hacer una remontada por degradación y demás, que puede, al gestionar Aston Martin mejor la degradación que otros equipos, puede llegar a remontar. Pues es que, por ejemplo, el Red Bull no tiene problemas de degradación, tiene un ritmo sensacional. Este circuito les viene como anillo al dedo, sin lugar a duda, porque mezcla todos los puntos fuertes que tiene Aston Martin, que tiene Red Bull, así que en ese sentido no va a tener ningún problema. Otro piloto que sí que ha tenido muchos problemas, y no sabemos por qué, y no nos has explicado por qué, es Charles Leclerc. Ni Charles Leclerc ni Ferrari han sabido explicar qué les ha pasado. Ninguno de los dos ha dado explicaciones de qué les ha pasado en clasificación, por qué Leclerc ha quedado 19º. Ferrari estaba buscando desesperadamente una razón en el monoplaza para por qué ha tenido Leclerc este rendimiento y no la han sabido encontrar. Incógnita total lo que ha pasado en Ferrari. Hemos visto a un Leclerc que desde el primer momento se ha empezado a quejar de que algo le pasaba en los neumáticos, porque no iban, no funcionaban, no sabía calentarlos, no ha sido capaz de hacerlo y ha empezado a alegar que podía haber sido algo dentro del equipo. Lo que ha llegado a decir textualmente cuando ha dicho que no sabía qué le ha pasado porque no han sabido explicarle si le pasaba algo al monoplaza, ha dicho textualmente, pero me sorprendería mucho que cuando lo revisen encuentren todo en orden. Eso es lo que ha estado diciendo Charles Leclerc, eso es lo que ha dicho el piloto monegasco, que le sorprendería mucho que cuando revisen no haya ningún problema. Y la cosa es que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, Ferrari ha estado revisando el monoplaza y al momento de grabación de este vídeo, que se está haciendo una hora antes, se está empezando a grabar una hora antes, ha empezado, estamos ahora a 40 minutos antes de que se suba, no han encontrado nada. No sé si cuando se suba habrá alguna resolución por parte de Ferrari. Han desmontado prácticamente todo el monoplaza y no tenía sentido. No había ningún problema para que Leclerc no tuviera este ritmo. En comparación con Sainz, no había nada que no tuviera el monoplaza de Sainz. O sea que en ese sentido, básicamente,
Leclerc no lo ha querido decir, no ha sabido gestionar bien los neumáticos en este fin de semana, en esta clasificación tan complicada con unas temperaturas tan bajas. Quizá ha tenido problemas de configuración, también puede ser que eso haya propiciado esos errores, pero no ha sabido configurar el monoplaza lo suficiente para gestionar bien las temperaturas. Y eso ha dado pie a este problema que ha tenido en el día de hoy. Y por eso hemos visto a un Leclerc caer 19º. Es que no es un décimo por los pelos como Checo, no es 12º por los pelos como Russell, no es caer noveno con problemas como Alonso. Tengas o no tengas problemas, ha caído 19º. 19º, que simplemente ha quedado por detrás de él un Williams que ha sido Logan Sargent, porque Leclerc ha quedado en esa clasificación primera del mejor tiempo, había quedado a 1,1 segundos del primer puesto que había sido Max Verstappen, y Sargent, y aún así, le había metido 5 segundos, 5 décimas a Logan. Si no llega a ser porque el piloto estadounidense ha estado aún peor, Leclerc podría haber clasificado último, tenga o no tenga problemas. Por supuesto, si tienes unos problemas severos es lógico, pero es que si simplemente tienes problemas de que le está costando más, por lo que sea, calentar los neumáticos, por algún problema del monoplaza, el Ferrari igualmente, y sabemos lo bueno que es Leclerc a una vuelta, es para quedar en mejores posiciones, pero no ha podido ser en el día de hoy. Muy mala posición de salida para mañana para el piloto monegasco, que saldrá 19º, porque aquí no hay sanción que valga, aquí no está Pierre Gasly ni nada. Es posible que a lo mejor veamos a realizar algunos cambios de setup o que veamos a realizar algunos cambios de motor y le veamos salir desde el pit lane. Eso os mantendremos informados en el día de mañana, pero bueno, muy mal por la parte del piloto monegasco. Tenemos que pasar a hablar sobre el equipo Mercedes, porque los dos Mercedes han protagonizado un incidente en clasificación bastante extraño. Los dos llegaban a la recta empujando y llegaba con un George Russell primero y un Lewis Hamilton segundo. La cosa es que Hamilton se ha empezado a abrir como para adelantarle y Russell le ha empezado a cerrar porque llegaba a la curva y la trazada iba por donde iba Hamilton, hasta que incluso han llegado a colisionar con un Lewis Hamilton perdiendo parte del end plate y demás. Ha sido una sensación, una acción bastante extraña verla, además, teniendo en cuenta que no deja de ser clasificación y dos compañeros de equipo. ¿Qué es lo que ha pasado en esta acción? Que bueno, que Russell también además estaba siendo investigado. ¿Qué es lo que ha pasado en esta acción? Pues que no ha sido, comento lo de que estaba siendo investigado porque no ha sido sanción para Russell. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado entre ambos? Lo han explicado cada piloto, su forma de verlo, y la verdad que bueno, ha sido bastante extraño. Primero, ¿quién ha tenido la culpa? George Russell. ¿Qué es lo que ha dicho? El piloto británico ha hablado y ha echado la culpa al equipo. Lo que ha dicho George Russell al respecto sobre esta acción es que él no había visto a Hamilton, que te digo, tienes unos retrovisores para ver esas cosas, pero bueno, no había visto a Hamilton y le ha echado la culpa al equipo porque no le habían avisado ni siquiera, entonces no ha habido comunicación. Eso es lo que ha estado alegando George Russell, que esa ha sido la razón por la que ha ocurrido este incidente. Lo que ha dicho Lewis Hamilton al respecto es que pensaba que le estaba dando rebufo Russell y no, efectivamente no. Entonces pensaba él que le estaba dando rebufo y que por eso le podía adelantar. Ha intentado ese adelantamiento y la ha cerrado y no ha entendido el qué. Ha sido un momento bastante extraño. Os habré puesto la imagen en pantalla del momento en el que además Hamilton perdía el alerón, porque es que en esa captura además se ve muy claro cómo de repente sale el trozo del alerón volando. Bastante espectacular ver ese tipo de acciones en clasificación, que luego además hemos visto un Russell, eso ha sido en Q2, hemos visto un Russell sin ser capaz de conseguir pasar a la siguiente ronda, un Hamilton que por lo menos sí que ha conseguido hacer funcionar el monoplaza, aunque han seguido teniendo también bastantes problemas. Así que eso es lo que ha pasado entre Mercedes, eso es lo que ha pasado entre los dos pilotos británicos. Una acción bastante extraña. Y el otro piloto británico de la parrilla, tenemos que hablar sobre Lando Norris. ¿Y qué es lo que tenemos que hablar sobre el piloto británico? Bueno, una clasificación bestial la que ha realizado Lando Norris. El piloto británico Lando Norris ha conseguido clasificar en tercer lugar, el mejor puesto de clasificación que ha tenido el equipo McLaren durante toda la temporada. Muy buen puesto de clasificación, muy buena vuelta, ha sabido cuadrarla con las condiciones tan complicadas. Ahora os voy a decir una razón por la que yo creo que hemos visto un Lando Norris tan fuerte. Pero básicamente, sobre todo, Lando Norris ha explicado que se ha sorprendido de ser tercero. Textualmente le han preguntado cómo has llegado a ser tercero, cómo has hecho este tercer puesto después de una temporada tan mala que estamos viendo de McLaren. Básicamente le han preguntado que cómo ha sido que ha conseguido hacer ese tercer puesto y lo que ha dicho es: no tengo ni idea. Estoy sorprendido de estar aquí, pero hemos hecho un grandísimo trabajo. Eso es lo que ha estado hablando. Y dice, hemos sacado terceros y podríamos haber sido segundos. Pero bueno, Carlos corre en casa, así que he pensado en darle un par de décimas. Básicamente, bueno, vamos.
que podía haber hecho segundo, ha dicho que podría a lo mejor haber mejorado en algún otro punto, pero que se ha dejado esos puntos y finalmente ha quedado tercero. Aún así que se ha sorprendido muchísimo. Le ha metido casi un segundo a su compañero de equipo, que ha quedado décimo, y mira que Piastri lo estaba haciendo realmente bien. Y ya para finalizar ha dicho: estoy muy contento con el resultado, hemos sido rápidos toda la clasificación, así que son muy buenas noticias para nosotros. Realmente se han mostrado bien y mi razonamiento del por qué creo que Norris está en esta posición y por qué les hemos visto tan arriba, básicamente es porque lo vimos en Mónaco, McLaren mejora mucho en lluvia. Y lo hemos visto en este fin de semana en la clasificación, que han hecho muy buen rendimiento, posiblemente la mejor sesión que han tenido en toda la temporada. Ya no digo clasificación, es que los mejores entre libres, clasificación y carrera, ha sido lo mejor que han hecho, ha sido esta clasificación. Entonces yo diría que a lo mejor tenemos que comprobarlo más, pero el McLaren puede ser que funcione muy bien a temperaturas bajas, puede ser que consigan meter el neumático en temperatura bastante fácilmente y de ese motivo sean capaces de en temperaturas bajas también rendir bastante bien, porque por ejemplo en los circuitos de desierto siempre se les ha dado mal desde el año pasado. Desde el año pasado ya les pasó tanto en Bahrein como en Arabia Saudí como en Abu Dhabi, que fueron mal. En esta temporada Bahrein y Arabia Saudí han sido los peores fines de semana de McLaren y luego ya les hemos visto con un rendimiento algo mejor. Mónaco fue la mejor carrera y sobre todo destacaron mucho en lluvia, y ahora les hemos visto esta pedazo de clasificación que han hecho. Es muy posible que sea que consiguen rendir mucho mejor a temperaturas bajas, pueden llegar a meter mejor en temperatura el neumático, y ese es el motivo por el que hemos visto esta clasificación. Independientemente de cuál sea el motivo, bestial Lando Norris consiguiendo este tercer puesto, muy buena posición de salida que mañana intentará guardar como sea, aunque obviamente lo va a tener bastante complicado porque tiene muchos pilotos por la parte de detrás suya buscando conseguir dicho puesto. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.